Hola a todos, en este episodio de Política con Paris Montplet, el personaje invitado es Taleb Ali-Salem. Taleb es un analista político y activista saharaui, nacido en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, creció en medio del exilio y de la ocupación marroquí y desde muy joven transformó esa experiencia en una voz de denuncia y análisis sobre la realidad del pueblo saharaui y las dinámicas geopolíticas que lo rodean. Tu testimonio combina conocimiento, compromiso y una mirada crítica imprescindible para entender una de las causas más olvidadas del mundo. Bienvenido a Política con Paris Montplet, Taleb Ali-Salem. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias por tratar la cuestión del Sahara Occidental. Un placer. De acuerdo, pues tras esta presentación pasamos con las preguntas. La primera, pues es un tema bastante candente en los últimos días, es sobre las protestas de la generación Z en Marruecos. Han cobrado fuerza desde finales de septiembre, impulsadas por demandas de justicia social y demandas por eso, para mejorar la educación, la sanidad, el empleo. Y muchos cánticos, sobre todo, de que se olviden un poco del Mundial 2030 y empiecen a hacer un poquito de mejoras. ¿Cómo interpretas este fenómeno desde tu perspectiva como analista político? Bueno, yo creo que Marruecos tiene un problema estructural, ¿no? Hay una clara separación, un divorcio no anunciado, pero notable entre lo que es la clase, una minoría, la clase burguesa establecida en el poder, que vive el lujo, vive la ostentación, vive realmente separada de la realidad de la mayoría del pueblo marroquí, especialmente en las zonas rurales que viven en la pobreza más extrema. Muchos de ellos no tienen acceso ni a agua potable, no tienen acceso a carreteras, no tienen acceso a electricidad. Cuando hablamos de las grandes ciudades, el problema está siendo los servicios básicos como la educación o la sanidad. Es un problema estructural que Marruecos lleva muchísimo tiempo arrastrando, ¿no? Yo creo que eso es lo que dio un poco paso a las protestas del año 2011, ¿no? Protestas que sacudieron Marruecos en aquel entonces, formando parte también de lo que se llamó la primavera árabe. Se intentaron calmar los ánimos porque había un miedo a que se llegara a la figura de rey y rápidamente se hizo una modificación de la Constitución, se hizo un cambio de gobierno y demás, y hasta cierto punto se prometieron unos cambios y mejoras sociales que prometían mejorar la vida de la gente. Han pasado más de 10 o 15 años y eso no ha pasado, que es lo que también ha supuesto esta nueva ola de protestas, que lamentablemente, como hemos visto todos, ha enfrentado una represión brutal por parte de las fuerzas del orden marroquíes, y no ha habido ni en el último discurso del rey ni por parte del gobierno un reconocimiento a que realmente existe esta problemática, ¿no? Y yo creo que la población marroquí, especialmente las protestas de la generación Z, son unas protestas hasta cierto punto sociales, con algo de conciencia política, pero yo creo que les falta todavía madurar, les falta seguir desarrollándose para llegar a entender que su verdadero problema no es el gobierno o una persona en el gobierno, sino que su verdadero problema es quien establece ese gobierno, quien protege ese gobierno, que es la figura del rey, la casa real, ¿no? Ajá. Vale, pues vamos a profundizar un poco en el discurso del rey. Fue muy llamativo, ¿no? Que tras tantos días de protestas y tal, al final en el discurso del rey tampoco se hablara, bueno, ni siquiera hizo alusión a las protestas, ¿no? Habló de acelerar reformas, justicia social y reducción de desigualdades, claro, pues sin mencionar directamente a las protestas, que es lo que muchos pensaban que había motivado este discurso real. Desde tu perspectiva, ¿qué mensaje nos deja este discurso del rey y si realmente nos podemos creer de que van a empezar a hacerse reformas ahora mismo? Bueno, yo creo que yo creo que es un discurso completamente vacío, tanto en fondo, pero lo que es mucho más grave que es en forma también, ¿no? Porque una generación que es la generación Z, que está organizando estas protestas a través de plataformas de redes sociales como Discord o como, por ejemplo, Twitter, Instagram, TikTok y demás, una generación que te está hablando desde la calle, desde las redes sociales, la forma de responder del rey no puede ser algo tan arcaico, ¿no? Como venir en ese desfile, ¿no? Rodeado por guardaespaldas y alfombras rojas y hablarles desde un altar en un parlamento con todo, ¿no?
¿no? Con los sillones de oro y demás, hablarle a una población. Yo creo que más que el fondo del mensaje, no puedes hablarle a una juventud que te está hablando desde redes sociales, desde las calles, con toda esa ostentación, que es lo que realmente están denunciando. Luego también en el mensaje de Rey, yo creo que lo que no han querido hacer referencia, y creo que hay un miedo real a que esto se desarrolle, por eso también la respuesta contundente de las autoridades marroquíes, y creo que no se han querido, han optado por la estrategia de no mencionar las protestas en el discurso del rey para no darles legitimidad o darles algún tipo de reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Ellos juegan a quitarles importancia a que el rey no las mencione, pero eso también podría ser un arma de doble filo, podría jugar en contra de los intereses del régimen, porque esto podría aumentar el enfado de esta juventud y que las protestas se desarrollen y vayan a más. Seguiremos observando cómo se desarrollan los acontecimientos, pero creo que no ha sido para nada acertado este discurso, ni en forma ni en fondo. Ajá. Vamos a hablar de una de las reivindicaciones más, bueno, tradicionales e históricas de Marruecos, que es su soberanía sobre, bueno, las dos ciudades autónomas españolas más las Islas Canarias. ¿Crees que es probable un conflicto a medio o largo plazo que enfrente a España contra Marruecos? Y bajo tu punto de vista, ¿quién llegaría más preparado a este conflicto? Y yo creo, y la otra pregunta, yo creo que es la más importante, ¿de qué lado se pondría Estados Unidos? ¿De un país de la OTAN o de su gran aliado que es Marruecos? Bueno, tengo que remarcar aquí que a mí no me gusta ser opinólogo, es decir, opinar con determinación sobre cosas que quizás no sé, pero sí que intento siempre hacer un análisis desde la objetividad y desde la información objetiva y real, o información tangible que tenemos sobre el terreno, ¿no? Todas las publicaciones de grandes militares y también personas que han estado muy cerca de lo que es el panorama de la inteligencia española y demás, sus libros, sus memorias, sus artículos, señalan que no se descarta para nada un conflicto a medio o largo plazo entre Marruecos y España, ya que sus pretensiones sobre Ceuta, Melilla y también Canarias son reales, ¿no? Por otro lado, también si volvemos a los hechos objetivos, mucha gente puede decir, pero estáis locos, ¿cómo va a haber una guerra ahora en el siglo XXI, en 2025, 2030 o entre Marruecos? ¿Pero qué habláis? Sois unos conspiranoicos. Marruecos nunca va a iniciar una guerra. Volvemos a los hechos objetivos. El último conflicto armado serio que llegó a suponer una crisis internacional que ha tenido España ha sido con Marruecos en el año 2002. No ha sido Y Marruecos lo que hizo es mandar militares para ocupar el islote de Perejil, por lo cual ya tenemos un hecho práctico de que Marruecos tiene pretensiones expansionistas, y yo nunca he dejado de afirmar que cuando Marruecos invadió el islote o intentó invadir el islote de Perejil, no fue por hacerse con ese islote, sino que fue una forma de tantear el terreno, ver qué respuesta iba a tener España, porque si España no respondía y permitía esa ocupación, rápidamente iban a ir a por Ceuta, por Melilla, por Canarias, pero como la respuesta española fue inmediata y fue contundente, Marruecos pues paró y decidió aplazarlo, ¿no? Por lo cual no se descarta que en algún momento Marruecos vuelva a hacer lo mismo con Ceuta, con Melilla, con Canarias, con Perejil. No se descarta. Marruecos parte de una ideología expansionista, ¿no? Por lo cual es una realidad muy factible, y Marruecos no lo oculta tampoco. Luego, respondiendo a la parte de tu pregunta, ¿a quién apoyará a Estados Unidos, Israel quizás? Pues está claro, volvemos también a la crisis de Perejil, ¿no? Porque lo que pasó entonces es que, y hace muy poco, el ministro de Defensa de Aznar en aquel entonces lo dijo en el programa Antena 3 de Susana Griso, en una entrevista dijo: los americanos nos llamaron y nos pidieron ceder el islote Perejil a Marruecos para evitar el conflicto, ¿no? Por lo cual ahí ya se refleja, y dijo literalmente: y nosotros les mandamos a aquel lugar que empieza por M, ¿no? Lo que deja en evidencia que Estados Unidos obviamente se va a posicionar con Marruecos, a quien entiendo como un socio privilegiado y un socio fiable, que a lo largo de los años ha garantizado los intereses de Estados Unidos en el norte de África. De acuerdo. Vamos a hablar también del factor del príncipe heredero marroquí, ¿no? Que hablan que es incluso más radical que su padre. El príncipe heredero Moulay Hassan, de 22 años, se está formando, ¿no? Para suceder a Mohamed VI en unos años. ¿Qué se puede esperar de este nuevo futuro rey con respecto a la cuestión del Sáhara o a las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla y Canarias?
Bueno, ya es verdad que se habla de que podría ser incluso mucho más duro, ¿no? Porque cuando hablamos de la figura de Hassan II, que fue el padre de Mohammed VI, vemos un hombre que ha sido muy interesado en el poder, un hombre eh, muy interesado en la política, muy conocedor de la política, muy conocedor de la estrategia, de los juegos sucios de la política, un hombre que ha ejercido la política y que aparte lo disfrutaba, le gustaba, otorgaba muchísimas entrevistas a los medios de comunicación, daba discursos de forma continua, participaba en todo tipo de cumbres y demás. Era un hombre que se notaba que ejercía el poder desde un deseo de ejercer el poder, lo que le otorgó a lo largo de los años también un conocimiento y una habilidad política. Su hijo Mohamed VI es todo lo contrario, ¿no? Es un hombre que ha tenido cero interés, de hecho se dice que nunca quiso ser rey, y esto también se refleja en que la última cumbre en la que participó hará aproximadamente 8 años, la última recepción real que hizo de forma oficial hará también muchos años, no participa en cumbres internacionales, hace muchísimos años, creo que más de 20 que no otorga entrevistas a medios de comunicación y no se le ve mucho en actos públicos, se la pasa, como publica generalmente la prensa francesa, también la prensa belga, publican mucho sobre su actividad privada, se la pasa generalmente vacaciones en París o en Dubái o en algún país africano. Entonces, se nota que no tiene ningún tipo de interés. Lo que se indica, aunque no se sabe mucho, pero lo que indica la prensa francesa, que es la que escribe mucho, investiga esta cuestión, es que su hijo, Moulay Hassan, que sería Hassan III, es parecido al abuelo, que realmente es un chico, un joven que es como un poco sediento, ¿no? De ese poder y que le gustaría ejercer el poder y que se está preparando para ejercer ese poder, lo que nos podría dar indicio a que sí, a que podría ser tan duro quizás como su abuelo, o al menos mucho más que su padre. Ajá. Vamos a hablar también sobre la posición de España sobre la cuestión del Sáhara, la cual pues ha cambiado en bastantes ocasiones, ¿no? En marzo de 2022 el gobierno de Sánchez apoyó oficialmente el plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental, algo que calificaste como traición y blanqueo de la ocupación marroquí del Sáhara. ¿Cómo valoras la posición actual de España a día de hoy sobre la cuestión del Sáhara y qué impacto crees que ha tenido esto en las relaciones con Marruecos y con Argelia? Bueno, esto yo siempre lo he estado explicando de que es un atentado directo, primero, contra la legalidad internacional, porque cuando un gobierno español como el de Pedro Sánchez toma la decisión de que el Sáhara Occidental tiene que ser parte de Marruecos, eh, tiene que estar respaldado al menos por algún elemento jurídico que no existe. Tanto el Tribunal de la Haya como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los tribunales, la Corte Africana, todos dictaminaron que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y que lo que hay ahí es una ocupación ilegal. O al menos, si tu decisión como gobierno de apoyar que el Sáhara tiene que ser marroquí o en ese plan de autonomía, tiene que estar respaldado por la legalidad internacional. Tanto la Unión Africana como las Naciones Unidas no reconocen que ese territorio sea marroquí. Incluso la Unión Africana reconoce a la República Saharaui y rechaza la presencia marroquí allí. Por lo cual, cuando Pedro Sánchez toma esa decisión, está pisoteando la legalidad internacional que, por ejemplo, defiende en Ucrania o defiende para Palestina. No para de hablar de defender la legalidad internacional y cumplirla en Ucrania, cumplirla en Palestina, pero cuando llega al Sahara Occidental le da igual, la pisotea, ¿no? En segundo lugar, está pisoteando también los intereses y la lucha de un pueblo que lleva 50 años luchando por formalizar su república y por extender su soberanía sobre sus territorios ocupados. Tú no puedes venir de la noche a la mañana desde Madrid y decir que este territorio tiene que ser marroquí, ¿no? Y por tercer lugar, en tercer lugar, creo que ha sido también un atentado contra la soberanía del propio Estado español, porque si en 50 años España ha mantenido una posición de apoyo a la ONU y a la solución de un referéndum de autodeterminación, en un día que tú cambies esa posición, le estás dando a Marruecos legitimidad para también reclamar Ceuta, Melilla y Canarias. Y cuando le digas, no, es que Ceuta, Melilla y Canarias no son tuyas, te va a decir, es que antes decías que el Sahara tampoco es mío y ahora me lo reconoces. Entonces ahora me tienes que reconocer Ceuta y Melilla, ¿no? Por eso digo que la decisión de Sánchez es muy grave porque le has abierto a Marruecos la puerta de querer más y querer más. Y cuando tú te niegues, por ejemplo, a darle Ceuta o a darle Melilla, te va a decir, es que me has dado el Sahara, ¿por qué no me das esto también? ¿No? Va a utilizarlo como un argumento, ¿no? Entonces, a nivel estratégico también es un atentado contra los intereses de España
y una hipocresía. Es una hipocresía porque es una violación de los derechos humanos más básicos del pueblo saharaui, de un gobierno que dice defender los derechos humanos. ¿Crees que hay un poco como un doble rasero sobre lo que estabas comentando? Mucho apoyo a Palestina y a Ucrania, pero se deja bastante de lado vuestra causa. Sí, totalmente. Es un doble rasero, es una doble moral y es una instrumentalización de las causas, porque yo también pienso que Pedro Sánchez y su gobierno ni le interesa a Ucrania ni le interesa a Palestina. Lo que le interesa es su propio interés, porque si realmente te interesasen los derechos humanos y defenderlos, los defenderías primero en el Sáhara y no entregarías ese territorio a Marruecos. Si te interesase cumplir la legalidad internacional, la cumplirías en el Sáhara, pero le da exactamente igual. Apoya la causa palestina porque es lo que está ocupando ahora el panorama mediático internacional y lo hace por capitalizar un apoyo global que está teniendo la causa palestina y por su propia supervivencia. Hablo de Pedro Sánchez. Cuando también estaba la cuestión de Ucrania ocupando las portadas, estaban todo el día hablando de la legalidad internacional y la importancia de apoyar al pueblo ucraniano, pero no lo hace tampoco por un amor al pueblo ucraniano, lo hace por sus propios intereses, porque ya te digo, si realmente quieres defender los derechos humanos, la legalidad internacional y el derecho de los pueblos, lo defiendes en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que su posición en el Sahara deja claro y evidente que no le interesan ni los derechos humanos, ni los pueblos, ni la legalidad, por lo cual sí, hay una doble moral y una instrumentalización de estas causas para su propio beneficio. Ajá. En el año 2024 también interviniste en la Asamblea de la ONU, en la Comisión de Descolonización del Sáhara, denunciando la inacción e ineficacia de esa organización y el servilismo al poder hegemónico de España respecto al Sáhara. ¿Cuál fue el mensaje principal de esa intervención y qué esperas ahora de la comunidad internacional en la cuestión del Sáhara? Bueno, yo he estado en esa comisión de las Naciones Unidas 3 veces. He estado en el año 2022, 2023 y 2024 en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y básicamente yo fui para que quede también registrado, quizás para la historia, un mensaje que para mí era importante hacerlo, y no hacerlo a través de redes sociales, sino hacerlo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Porque nuestra historia también con la comunidad internacional, con las Naciones Unidas, es una historia muy triste, ¿no? Llevan más de 50 o 60 años, desde primero que vinieron las primeras delegaciones, cuando el Sáhara era un español y certificaron que tenemos que ser un Estado y que España tenía que descolonizar. Luego cuando llegaron en 1991 con un plan para hacer un referéndum y pararon esa guerra con Marruecos con la promesa de hacer un referéndum. Y llevamos sumando más de 70 resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dicen en papel que tenemos derecho a ser libres, a ser un Estado, a la descolonización y a la independencia, pero a efectos reales nunca han hecho nada práctico, ¿no? Entonces yo no he dejado de afirmar y por eso también he insistido en ir varias veces para repetirles ese mensaje desde su sede, que lamentablemente más que una organización que garantiza el derecho de los pueblos, simplemente se han convertido en una herramienta en manos del poder imperialista. Perdón, porque vemos que cuando hay un interés de las fuerzas imperialistas, especialmente Estados Unidos, Reino Unido y demás, en algún país o en alguna cuestión, rápidamente la ONU actúa, emite sus resoluciones y se hace esa actuación para resolver la cuestión porque hay un interés de las grandes potencias, ¿no? Pero cuando en este caso Marruecos es aliado de estas potencias, aliado de Estados Unidos y de las fuerzas que manejan la ONU, nos van dando resoluciones en papel, pero a efectos reales no hacen absolutamente nada, ni siquiera la vigilancia de la violación de derechos humanos, porque la misión de la ONU en el Sáhara Occidental es la única misión de la ONU en el mundo que no tiene permitido vigilar la violación de derechos humanos. Y lo hacen por proteger a Marruecos, por presiones de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, que son aliados de Marruecos. Ajá. Vamos a hablar de un tema que has comentado en varios podcasts. Has hablado sobre las cacerías raciales que sufren los saharauis en Marruecos. ¿Podrías contarnos a qué situaciones concretas te refieres y cómo crees que estas prácticas afectan la vida cotidiana y la percepción internacional de la cuestión del Sáhara? Bueno, las cacerías raciales las sufren en el Sahara, las sufrimos aquí y las sufren en Bélgica, en Francia, en todos lados. Yo lo que venía un poco a denunciar era a raíz de un debate que surgió en España después de lo de Torre Pacheco y se hablaba de que había cacerías raciales contra la población marroquí y que el que acusaba a la población marroquí o el que iba detrás de la población marroquí y demás eran fascistas que iban en cacerías raciales. Y yo simplemente lancé un mensaje denunciando que también hay marroquíes
nacionalistas, fascistas, que nos persigan a nosotros, a los saharauis, simplemente por ser los saharauis. Y se me vinieron encima muchos diciendo que soy un racista y que yo también soy fascista por decir eso, porque hay como un afán de glorificar a todo lo que es marroquí dentro de ciertos sectores, glorificar todo lo que es marroquí y hacerlo intocable, ¿no? Entonces yo vine un poco para denunciar y romper un poco ese relato de que obviamente no toda la población es delincuente, obviamente no todos los marroquíes vienen a delinquir, pero sí que hay muchísimos marroquíes que desde un sentimiento nacionalista nos persiguen a los saharauis. Yo viviendo en Madrid recibo amenazas, muchas veces persecución, muchas veces intentos de agresión. No soy el único, me llegan a mi Instagram y a redes sociales muchísimos mensajes de saharauis en distintas partes de España que simplemente por ser saharauis, por llevar una bandera saharaui, por vestir la ropa saharaui, pues son agredidos en la calle por parte de marroquíes. Estas también son cacerías raciales y cacerías nacionalistas y fascistas. ¿Por qué no las denunciamos? ¿No? Era un poco la invitación que yo hacía, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que me refiero con cacerías raciales. Luego, si te refieres a la violación que sufren los saharauis en las zonas ocupadas, la parte del Sáhara Occidental que está ocupada ilegalmente por Marruecos, lamentablemente los saharauis que ahí viven se han convertido en minoría en su propia tierra. Marruecos ha ido inyectando tantos colonos marroquíes traídos desde Marruecos en el Sáhara que los saharauis se han convertido en una minoría, ¿no? Y sufren una persecución por parte del Estado y por parte de muchos colonos, lamentablemente. Agresiones, detenciones, asesinatos. Hace poco tiempo estuvimos denunciando el caso de un joven que salió con la camiseta de la selección argelina y varios colonos marroquíes le pegaron una paliza hasta dejarlo prácticamente muerto, ¿no? Y este es un poco un ejemplo de ese racismo, ¿no? Que sufre la población saharaui aún en su propia tierra, ¿no? Ajá. Vamos a hablar del papel de Argelia, que ha sido bastante importante en esta cuestión. El presidente de Argelia declaró recientemente, aunque nos amenacen, aunque nos insulten, aunque se lamenten, no renunciaremos a nuestro apoyo al Sáhara Occidental. ¿Cómo interpretas estas palabras y qué impacto crees que tiene el respaldo argelino en la dinámica del conflicto y de la negociación con Marruecos? Bueno, yo creo que Marruecos tiene mucho poder mediático debido a sus aliados, ¿no? Ese poder mediático hace que nosotros los saharauis no tengamos voz y hace que las noticias que salgan en los grandes medios de comunicación den a entender que la lucha del pueblo saharaui es una lucha acabada, que ya estamos perdidos, que el Frente Polisario está completamente desahuciado, que Marruecos se hizo con ese territorio, que ya está, no hay solución. Entonces yo creo que estas declaraciones vienen un poco para dar una bofetada a toda esa propaganda y mostrarle al mundo que los saharauis, aunque no seamos una potencia económica debido a la ocupación, perdón, ni una potencia militar, ni tengamos una fuerza real que para poder enfrentar realmente a Marruecos, que tenemos grandes aliados, aliados del peso de Argelia. Argelia, recordemos que es el país más grande del continente africano en cuanto a geografía. Es el país o la potencia más fuerte militar y económicamente en la región del norte de África, mucho más que Marruecos. Argelia actualmente es una potencia con cierto poder y peso dentro de la Organización de la Unión Africana y dentro de la Liga Árabe. Por lo cual, cuando el presidente de Argelia sale y dice estaremos con el pueblo saharaui y no nos importa que nos amenacen, yo creo que eso es como una garantía de que el pueblo saharaui, mientras siga resistiendo, va a tener detrás a grandes aliados que puedan enfrentar a Marruecos y a todo quien apoye a Marruecos. Es como una bofetada que viene a tirar toda esa propaganda de que los saharauis están acabados, ¿no? Los saharauis tienen grandes apoyos y no solo Argelia, también la segunda mayor potencia o la mayor potencia económica de África, que es Sudáfrica, también apoya al pueblo saharaui, reconoce la República Saharaui, por lo cual que no se piensen, debido a la propaganda marroquí, que los saharauis están acabados. Los saharauis tienen grandes aliados que van a estar con ellos hasta el final, hasta llegar a esa independencia, ¿no? Ajá. Vamos a hablar de la cuestión del mundial, que bueno, en los últimos días con las protestas ha cobrado mucha fuerza. En 2022 dijiste que Marruecos usaba el fútbol y el mundial para hacerle un lavado de cara, hacerse un lavado de cara. Ahora que organizará el Mundial 2030 junto con España y con Portugal, ¿cómo crees que puede influir esto en la causa saharaui y en la percepción del régimen marroquí? ¿Será esto otro lavado de cara más? Marruecos siempre ha utilizado absolutamente todo, la política, la educación, la televisión, el arte, el cine y también el deporte en su propaganda, ¿no? En su propaganda de realzar y resaltar el régimen, blanquear la cara.
del régimen y también de blanquear su ocupación al Sáhara Occidental. Pienso, y aquí también y abro la puerta a una denuncia abierta a que España y Portugal participen con Marruecos, que es un país que ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental. Pienso que Marruecos va a utilizar este mundial. De hecho, nos consta que está preparando ciertos estadios en los territorios saharauis ocupados donde quiere que se jueguen unos partidos un poco para blanquear su ocupación a los territorios saharauis. No sé hasta qué punto la FIFA lo va a permitir, pero bueno, ellos lo quieren hacer, ¿no? Entonces, entra dentro de esa dinámica de instrumentalizar absolutamente todo. Por supuesto que el Mundial de 2030 va a ser exprimido al máximo por parte de Marruecos para blanquear su imagen ante el mundo y para también blanquear su ocupación del Sahara Occidental. Mm, ¿Cómo crees que podría cambiar este lavado de cara si finalmente se jugara la tan ansiada final del Mundial en el estadio de Casablanca, en Marruecos? Bueno, yo creo que básicamente Marruecos habría conseguido lo que quiere, ¿no? Que Marruecos siempre ha intentado asimilarse a los países europeos, ha intentado asimilarse supuestamente a los valores democráticos y demás, aunque obviamente no tiene nada de eso. Y el hecho de estar compartiendo algo de la envergadura de la organización de un mundial con dos países europeos y que se celebre la final de un mundial y que todos los ojos estén puestos en Marruecos y que ellos también inician una campaña de marketing y de blanqueo de su país, yo creo que sin duda va a beneficiar ante todo al régimen y no me cabe ningún tipo de duda que se va a utilizar también esta final para realzar o ensalzar o blanquear la imagen de la figura del rey, ¿no? Y también van a seguir, digamos, dándole al pueblo marroquí mientras sufre las condiciones más difíciles, pan y circo, ¿no? Van a decirles, mirad, ¿no? También nosotros tenemos la capacidad de organizar esto y demás. Entonces, también yo creo que lo pueden utilizar a nivel geopolítico, de mostrarse como mucho más fuertes o mucho más capaces de organizar una final que España o que Portugal, ¿no? Por lo cual es un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Que Marruecos no va a perder la oportunidad de blanquear sobre todo la imagen de su régimen, ¿no? De acuerdo, pues vamos a hablar de un hecho bastante importante. Ayer, 12 de octubre, aparte de la fiesta española, se celebró el 50 aniversario de la Unidad Nacional Saharaui, una fecha clave para la historia del pueblo saharaui que marcó la unión de las tribus bajo el Frente Polisario en el año 1975. Después de medio siglo de aquella proclamación, ¿cómo ves hoy el estado de aquella unidad? ¿Y qué representa para ti esta conmemoración en el contexto actual del conflicto saharaui? Bueno, es clave, ¿no? La unidad nacional del pueblo saharaui bajo una misma representación política que es el Frente Polisario. El pueblo saharaui se organizaba en una organización tribal, ¿no? Era como un semiestado que estaba organizado en tribus antes de la colonización española y más tarde, en 1973, se establece el Frente Polisario para que en 1975 pues, se haga este acto de unidad nacional donde los jefes de todas las tribus habitantes del Sáhara Occidental pues digamos que le dieron al Frente Polisario el poder de representar al pueblo saharaui ya no como tribus separadas, sino como una nación representada por un movimiento de liberación que tenía como objetivo liberar el territorio del Sáhara Occidental. Yo creo que durante muchísimos años una de las herramientas que ha utilizado Marruecos es atacar esa unidad nacional. Intentó crear otros partidos políticos, intentó, digamos, seccionar o dividir a la población saharaui, dividir esa unidad, porque la cuestión palestina les funcionó muy bien a los israelíes el dividir al pueblo palestino en facciones entre Hamas, Fatah, Frente Popular de Liberación. Dividirlos en muchas facciones hace que se debilite la lucha, ¿no? Entonces Marruecos lo intentó hacer con el pueblo saharaui atacando esa unidad nacional y gracias a Dios nunca lo pudo conseguir, ¿no? El pueblo saharaui se mantuvo firme, han pasado 50 años y seguimos firmes, creyendo firmemente que el Frente Polisario como movimiento de liberación es el único representante legítimo del pueblo saharaui y así va a seguir hasta conseguir la independencia total. Ujú. Antes hablábamos de la comparación que recibe la causa del Sáhara con otros conflictos como el de Gaza o el de Ucrania. ¿Por qué crees que el conflicto saharaui no genera la misma empatía internacional o no interesa tanto a las élites políticas internacionales? Bueno, lamentablemente aquí hablamos otra vez de los intereses, ¿no? El Sáhara Occidental
somos una población, para empezar, muy reducida, no llegamos al millón de habitantes, no tenemos tanta fuerza, no tenemos tanta voz como podría tener la causa palestina. Y aunque hayamos sufrido también un genocidio, aunque nuestro territorio también esté dividido por un muro, al igual que el muro que divide al pueblo palestino, aunque nos bombardeen con drones, igual que bombardea Israel al pueblo palestino, y aunque muchos de nuestros compatriotas, activistas y demás estén en cárceles marroquíes, como también muchos palestinos están en cárceles israelíes, aunque la situación sea muy similar, aunque vivamos refugiados en campamentos de refugiados con muchos palestinos o exiliados por el mundo con muchos palestinos, lamentablemente nuestra causa no tiene tanta atención mediática, ¿no? Porque también la cuestión palestina hay una diferencia, ¿no? Que es un conflicto entre árabes, musulmanes y judíos, entre paréntesis occidentales, ¿no? Yo creo que esa también, eso se está utilizando para alimentar también una guerra de civilizaciones. En nuestro caso, el conflicto con Marruecos es un conflicto entre árabe-árabe, musulmán-musulmán, ¿no? Entonces, yo creo que eso también debilita, al menos en el mundo árabe y en el mundo islámico, debilita el apoyo a la causa saharaui, ¿no? Porque no se entiende como un conflicto que va más allá, ¿no? Y por otro lado, el poder también que tiene Marruecos y sus aliados. Marruecos, siempre protegido, apadrinado por Francia, siempre ha trabajado para limitar cualquier cobertura mediática, cualquier apoyo a la causa saharaui o cualquier extensión natural que pueda tener la causa saharaui en el mundo. Marruecos siempre lo ha bloqueado y lo sigue bloqueando, hasta hoy en día sigue trabajando para que el pueblo saharaui lamentablemente no tenga voz, ¿no? Yo creo que todos estos elementos juntos podrían explicar esa diferencia, ¿no? Ajá. Vamos a hablar otra vez del tema de la ONU. Sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonizar. ¿Crees que a día de hoy el referéndum de autodeterminación sigue siendo posible o habría que pensar en otras vías para alcanzar una solución justa para la cuestión del Sáhara? A ver, es que la cuestión, mucha gente no lo entiende, pero cuando hablamos de que el Sáhara Occidental está considerado por parte de las Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonizar, la única forma de solucionar eso y que salga de la lista de países o territorios no autónomos pendientes de descolonizar es que el pueblo manifieste su voluntad. Ese es el proceso natural y legal que tiene que seguir. Ni Marruecos, ni el Frente Polisario, ni España, nadie puede decidir cuál es la solución idónea. Tiene que ser la población la que vote en un referéndum la solución que desee para poner fin a esto. Por supuesto que el referéndum sigue y seguirá hasta que, y mientras no haya referéndum, no habrá solución, ¿no? Se puede hablar de autonomía, se puede hablar de muchas soluciones, pero ninguna funcionará. Estarán condenadas al fracaso hasta que el pueblo decida, ¿no? Lo que han propuesto los saharauis, también la Unión Africana, el Frente Polisario y demás, es que pues, si Marruecos dice que ese territorio es suyo, si dice que le va a otorgar una autonomía, no tenemos ningún problema, pero vamos a dejar que la gente vote. Si quiere ser marroquí, si quiere la autonomía marroquí, si quiere la independencia, o si podríamos incluir incluso si quieren volver a ser españoles, ¿no? Pero deja que la gente decida en un referéndum y lo que vote la mayoría de gente será lo que reconozca las Naciones Unidas y la legalidad internacional para poner fin a ese estatus de territorio no autónomo, ¿no? Entonces, hasta que la población no decida en un referéndum, no habrá una solución. Ajá. Vamos a hablar del tema de Gaza y tal, que bueno, hoy va a ocupar todas las portadas. El 12 de octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Trump, declaró un alto el fuego en Gaza y anunció un acuerdo que incluía la liberación de rehenes y prisioneros, la retirada parcial de las tropas israelíes y una futura transición hacia un gobierno palestino tecnocrático. Mientras Netanyahu se opone a que la autoridad palestina asuma el control de la franja de Gaza. ¿Qué efectos crees que puede tener este acuerdo sobre la estabilidad de Gaza y la dinámica entre Israel, Palestina y los actores internacionales involucrados? ¿Y cómo crees que puede ser el futuro de la franja de Gaza a partir de hoy? Bueno, te lo voy a resumir porque para mí es una cuestión muy sencilla. Ojalá, y lo deseo de todo corazón, me equivoque en mi análisis, pero yo pienso que es un acuerdo que está condenado al fracaso. Es decir, el gobierno de Netanyahu es un gobierno
extremadamente extremista, es un gobierno que se alimenta de la guerra, es un gobierno expansionista, es un gobierno que va mucho más allá de reclamar a Gaza o Cisjordania, sino que plantea su ideología sobre el gran Israel, que llega hasta Jordania, llega hasta Egipto, hasta el Sinai en Egipto. Entonces, yo creo que necesitan la guerra, por eso han iniciado tantas guerras en tan poco tiempo, con Irán, con Líbano, con Yemen, con Siria, con Palestina. Están bombardeando a todos sus vecinos porque necesitan alimentarse de la guerra, ¿no? Yo creo que este acuerdo va a servir para que Israel recupere a sus prisioneros, los prisioneros israelíes que tiene Hamas. Una vez los recupere y calme las calles, calme las familias de estos prisioneros, muy rápidamente va a volver a bombardear la franja de Gaza o va a volver a iniciar un conflicto armado con Irán o va a iniciar un conflicto armado con el Líbano, porque este gobierno se basa, su estabilidad mientras siga este gobierno, su estabilidad es en la guerra y en el expansionismo, por lo cual soy muy poco optimista, pero ya te digo, ojalá me equivoque. Ajá. Has hablado de la cuestión iraní, que en junio también ocupó bastantes portadas. ¿Crees que existe la posibilidad de que si finalmente esta paz funciona, Israel vuelva a centrarse en Irán y vuelva otra vez con que los ayatolás están cerca de la bomba nuclear y vuelva otra vez a bombardear Irán y que Estados Unidos se vuelva a meter ahí de lleno, tal como hemos visto en junio? Sí, es muy probable un conflicto armado entre Irán e Israel, porque Israel ve como una amenaza todo aquel que no esté subordinado a sus órdenes. Y muchos países, lamentablemente árabes de la región, están completamente subordinados a las órdenes de Washington y de Tel Aviv. El único gobierno que estaba en la región que se oponía a cumplir, ¿no? Digamos, ese mandamiento paternalista ideológico israelí era el gobierno de Bashar al-Assad. Hicieron que Bashar al-Assad cayese en el poder y paradójicamente pusieron en el gobierno a un títere que antes lo consideraban terrorista, uno de los terroristas más buscados, el Joulani, y de repente ahora es presidente de Siria porque ha aceptado ser un subordinado de Tel Aviv, ¿no? Entonces, en la región actualmente, si miramos el mapa con perspectiva, el único gobierno con cierta soberanía que queda oponiéndose a esas políticas neocoloniales estadounidenses, israelíes, que quieren controlar todos los gobiernos de la región, es el gobierno de Irán, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de tiempo, van a seguir, han intentado una primera vez hacer caer el gobierno o el régimen en Irán. Han fracasado porque Irán ha tenido una respuesta muy contundente y hemos visto por primera vez en la historia imágenes de cómo Tel Aviv ardía, algo que nunca se había visto antes. Entonces yo creo que a Israel le abrumó esa respuesta que no esperaba de Irán y se está tomando un tiempo, pero no descarto que en cualquier momento busquen otra Vale. forma, otra estrategia de iniciar un conflicto armado. Te voy a repreguntar sobre dos cosas que has comentado. El tema de Siria es muy llamativo, ¿no? Cómo en tan pocos días al Gaulani, al Golani, perdón, puede pasar de ser un peligroso terrorista a ser un político trajeado como cualquier occidental, ¿no? Y luego sobre el tema de la bomba nuclear, ¿no? De Irán. ¿Tú realmente piensas que puede llegar a ser una amenaza para Occidente lo de que Irán consiga la bomba nuclear? ¿Crees que lo que se dice de los medios occidentales de que están cerca de tener una bomba nuclear es cierto? Bueno, o sea, yo creo que nos metemos como en una dinámica porque estamos completamente intoxicados por los medios y por la propaganda que ya como que damos por hecho muchísimas cosas y empezamos a trabajar. No, Irán supone una meta, vamos a parar primero. ¿Quién tiene bombas nucleares? Pues bueno, las principales potencias estaban. ¿Quién ha usado en la historia las bombas nucleares? Irán. ¿Las ha usado? No, las ha usado Estados Unidos 2 veces, matando a miles de personas en un solo día. Por lo cual, para mí, ¿cuántas guerras ha iniciado Irán ocupando otros territorios? Que yo sepa ninguna. ¿Cuántas ha iniciado Estados Unidos? Decenas. Entonces, quien tiene bombas nucleares y quien supone un peligro para el mundo por todas las guerras que está iniciando, para mí es Estados Unidos, para mí es Israel, para mí es Francia, para mí es Reino Unido, no Irán. Vamos a buscar la historia. Entonces, entramos en una dinámica, ¿supone una amenaza? No, no, no. Quien supone una amenaza es quien hace la guerra. Y quien hace la guerra continuamente es Estados Unidos, es Israel, es Francia.
que supone una amenaza por tener la bomba nuclear y utilizarla es Estados Unidos porque la ha utilizado. Entonces yo creo que entramos en una dinámica de Irán que yo sepa nunca ha atacado. Siempre sus guerras han sido en defensa propia, ¿no? Por lo cual no aceptemos, yo estoy completamente contra que aceptemos ese argumento, no, Irán supone una, no, no, el que supone una amenaza está en Washington y lleva traje. De acuerdo, vamos a entrar en el último bloque de la entrevista, así como en tu biografía. Como referente para muchos jóvenes saharauis, ¿qué mensaje les darías sobre cómo mantener viva la lucha sin caer en la frustración o el desencanto? Bueno, yo creo que afrontamos momentos muy difíciles, momentos donde nuestra causa también queda quizás en un muy segundo plano debido a todo lo que está pasando en Palestina, debido a lo que pasa en Ucrania, la guerra entre India y Pakistán, las guerras que no paran de surgir, los conflictos que no paran de surgir continuamente, lo que hablábamos, Irán, Israel, Líbano y demás. Entonces nosotros quedamos como algo muy pequeñito, muy secular. Entonces yo creo que afrontamos momentos muy difíciles donde también Marruecos está aumentando notablemente esa alianza con Israel, con Estados Unidos, donde intenta otra vez aniquilarnos, hacernos desaparecer. Pero no tenemos que olvidar, como hablábamos antes, que tenemos grandes apoyos, grandes y apoyos pesados, muy pesados, como Argelia, como Sudáfrica, y sobre todo que tenemos la razón, tenemos la legalidad internacional de nuestro lado y tenemos un pueblo dispuesto a resistir. Entonces mi mensaje es resistir. Y cuando te digo resistir no significa coger un arma y ve a matar, ve Claro. a la guerra, ¿no? Sino yo creo que la resistencia tiene muchas formas, ¿no? Estar hoy hablando contigo es un acto de resistencia, mantener ese mensaje y esa campaña continua de sensibilización sobre la causa saharaui en redes sociales es un acto de resistencia. Estar sobreviviendo simplemente en esos campos de refugiados es resistir, estar en las zonas ocupadas llevando tu ropa tradicional, hablando tu lengua tradicional, manteniendo esa identidad saharaui, aunque estés bajo ocupación, también es una forma de resistir. Y no me cabe ningún tipo de duda que resistiendo todos, manteniendo el mensaje, manteniendo la lucha, llegará el momento, llegará el lugar, llegará el contexto histórico, político y demás, que el pueblo saharaui llegue realmente a materializar su derecho a la autodeterminación, a la independencia. De acuerdo. Desde hace también muchos años vives y trabajas en España, pero sigues bastante vinculado con la causa saharaui, incluso recibiendo amenazas, como me contabas. ¿Cómo gestionas esa doble vida, ¿no? Entre tu día a día y tu compromiso político con la causa saharaui? Bueno, la verdad que, o sea, de hecho me sirve un poco de desahogo, ¿no? Si tengo mi trabajo en una empresa privada y mi día a día, como cualquier persona, ¿no? Mis quehaceres, mis compromisos personales y familiares y demás. Y por otro lado, intento invertir todo mi tiempo libre en sensibilizar sobre la causa saharaui y mantener esta llama de lucha viva, ¿no? Es bastante complicado, más que nada por el tiempo, ¿no? También por el estrés que vas acumulando, pero yo creo que te acostumbras y yo no lo veo como un trabajo ni le veo como una elección, es decir, no es algo que yo elegí, tengo que luchar, tengo que mantener redes, tengo que estar en medios, tengo que dar conferencias, tengo que hablarle al mundo de lo que pasa. No es una elección que yo me haya levantado un día y digo, mira, me apetece, ¿no? Sino que lo veo más como una obligación que yo tengo con mi pueblo, ¿no? Una obligación también con la historia, una obligación con la verdad, una obligación con la justicia, ¿no? Dicen que un hombre sin causa es un hombre perdido, un hombre vacío, ¿no? Entonces yo tengo esta causa, es mi causa, la causa de mi pueblo, una causa que cruza mi vida, que la condiciona completamente y bueno, creo que partiendo de ese principio todo lo demás es manejable, ¿no? De acuerdo, pues ahora vamos a pasar con la última pregunta. Llegaste a España con apenas 10 años como parte del programa Vacaciones en Paz. Desde entonces, pues bueno, has pasado de ser un niño refugiado a una de las voces saharauis más escuchadas. ¿Cómo recuerdas este camino y qué fue lo que te empujó a implicarte tanto en la causa política del Sáhara Occidental? Bueno, yo lo he explicado mucho, ¿no? Que cuando mucha gente dice, bueno, es que nacer en un campo de refugiados, ¿cómo es? Tal, y se piensa que es algo dramático, algo, ¿no? Y yo lo recuerdo como una de las épocas, por no decir la época más feliz de mi vida, ¿no? Porque cuando eres un niño y naces en un campo de refugiados con todas las carencias y demás,
pero que no tienes nada con lo que comparar, no había internet, no había electricidad, no tenemos televisión, entonces tú como niño entiendes que el mundo es eso y vives feliz con lo que tienes, corres, juegas en la arena, descalzo con tus amigos, tal. Pero el gran choque llega cuando vienes a España, ¿no? En este programa llamado Vacaciones en Paz, que de repente descubres el aeropuerto, el avión, la casa, el coche, la piscina, la playa, y te abruma todo, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que me daba miedo todo, la escalera, me pasaba horas encendiendo y apagando la luz, no entendía, ¿no? Entonces, como que de repente tienes con muchísimos estímulos, descubres el mundo y ahí es cuando empiezan a nacer las preguntas, unas preguntas que creo que ningún niño a esa edad debería de hacerse, ¿no? De por qué ellos tienen esto y nosotros no. Y es entonces cuando te das cuenta de que eres víctima de un conflicto político, ¿no? Y por eso quizás ahí empieza mi camino, ¿no? Después de saber que mi pueblo podría estar disfrutando de las riquezas de su tierra, en una vida bastante cómoda, disfrutando de su mar, disfrutando de sus calles, disfrutando de una patria, de un territorio muy rico y en una vida muy cómoda, y sin embargo tiene que estar en un campamento de refugiados. Y te preguntas, ¿pero por qué? Porque hay un problema político que no se ha resuelto, ¿no? Entonces ahí empiezas tu lucha por hacer un aporte mínimo a que esa cuestión política se solucione y a que este pueblo tenga voz y tenga su derecho a vivir dignamente. Quizás ahí empieza ese camino de activismo de lucha revolucionaria, ¿no? De acuerdo, pues antes de cerrar, pues si podrías darle un mensaje final a mi audiencia de un minuto más o menos sobre cómo está la situación a día de hoy y tu percepción con el tema del Sáhara. Bueno, pues simplemente decir que la cuestión del Sáhara Occidental no es una cuestión de solidaridad, gente pobrecita en África con la que tenemos que solidarizarnos, sino que es una cuestión completamente ligada a este país y que la gente, los españoles, tienen que entender que sus políticos, que su Estado tiene una responsabilidad histórica, moral, política con el Sáhara Occidental, pero también jurídica, marcada por las Naciones Unidas, que sigue considerando que España es la potente administradora de este territorio. España entregó nuestro territorio a Marruecos, nos condenó lamentablemente a vivir esta tragedia que estamos viviendo y que España, el Estado español, los políticos españoles aún tienen una responsabilidad para descolonizar el Sáhara Occidental. Así que invito a tu audiencia, invito a la gente a que sea muy consciente de esto, que hay una relación directa, que hay una responsabilidad con este pueblo y que a la hora de votar, voten con conciencia, voten a quien realmente vaya a hacer algo o por quien hable de esta cuestión o por quien haga acciones reales por esta cuestión y sobre todo que sean muy conscientes, que se acerquen a la causa saharaui, que se acerquen al pueblo saharaui y que le hablen a su entorno, a sus amigos, su universidad, su colegio, su familia de esta causa para crear más conciencias sobre esa responsabilidad que tiene España, que tienen los políticos, pero hasta cierto modo también tienen la población, ¿no? De acuerdo, Taleb. Pues bueno, muchísimas gracias Gracias a ti. por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte con nosotros y escuchar tu análisis y experiencias, ¿no? Porque como hablamos también, la causa del Sáhara, pues no se le suele dar tanta importancia como otros conflictos que tenemos hoy en día, como el de Ucrania o el de Palestina, y siempre está bien que alguien que conoce el tema, pues nos pueda dar un poco su perspectiva. Espero que tanto tú como nuestra audiencia hayan disfrutado de esta conversación y que les aporte nuevas perspectivas sobre la cuestión saharaui y sobre la región. Ahora, cuando corte, pues te comento una cosa y ya colgamos.